yo conservo, no me acerco a Dios, porque soy desnudado, ¿no? Es como cuando el marido le oculta algo a la mujer, o la mujer le oculta algo al marido, casi lo evita, ¿no? Trata de evitarlo, ¿sí? ¿No? O le contesta así de manera cortante, ¿no? Está raro, pues, ¿no? Está raro, ¿no? Las mujeres saben muy bien eso, ¿no? Así es. Está raro, dice. Algo que está ocultando. Algo él sabe que yo no sé. Igual es también, ¿no? No abandonar el pecado es mostrarnos indiferentes ante Dios. No abandonar el pecado es mostrarnos indiferentes ante Dios. Es también acumular culpa, vergüenza y temor en nuestros corazones, lo cual nos hará sentir indignos, convirtiéndonos en prófugos del amor de Dios. Suele pasar. Voy a volver a repetir. No abandonar el pecado es mostrarnos indiferentes ante Dios. Es también acumular culpa, vergüenza y temor en nuestros corazones, lo cual nos hará sentir indignos, convirtiéndonos en prófugos del amor de Dios. Es lo que hizo Adán, ¿no? Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Característica clásica del pecado. El temor, culpa y vergüenza. Cuando lo confesamos, lo contamos, Dios nos limpia de esas conciencias sucias de vergüenza, de culpa. Afecta, es un estorbo. ¿Amén? El pecado no nos priva de la presencia de Dios, porque recuerden, Dios está dentro nuestro, su presencia no está ahí. Casualmente sentimos todo eso porque su presencia está ahí, pues. Amén. Pero sí es un estorbo en nuestra comunión con Él. Es un estorbo. Como en un matrimonio. Algo que se oculta en uno de los dos no hace que vivan separados, no hace que están ahí, pero la comunión está estorbada, no hay un estorbo, no hay una comunicación natural, fluida, ¿no? Igualito, pues, siempre, como dice un dicho, toda verdad es paralela. O sea, tal cual sucede en lo natural, sucede en lo espiritual. ¿Sí? Amén. Muy bien, entonces, B. Normas bíblicas de la oración. Normas bíblicas de la oración. Vamos a hacer una pequeña exégesis de un texto que nos expresa la manera como debemos de orar. Como una guía, como una dirección. ¿Amén? No qué orar, sino cómo orar. El qué orar, ya usted particularmente sabe qué orar. Amén. Muy bien. 1. Al presentar la armadura de Dios, el apóstol Pablo destaca la oración como un elemento inclusivo, estableciendo las instrucciones
para su ejecución. Al presentar la armadura de Dios, el apóstol Pablo destaca la oración como un elemento inclusivo, estableciendo las instrucciones para su ejecución. Efesios 6:18. Después que el apóstol Pablo habla, nosotros conocemos, los que conocemos un poquito más de Biblia, que Efesios 6, más o menos del 12, 13, comienza a hablar de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Pero en el versículo 18, Pablo ya va terminando y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a hacer una pequeña exégesis de este texto, ¿ya? Como una base bíblica en la cual nosotros encontramos las normas bíblicas de la oración, de cómo debemos orar. A. En todo tiempo. En todo tiempo. Indica la frecuencia. Indica la frecuencia con que debemos orar. No existe el mejor tiempo para orar. Es y debe hacerse en todo tiempo. Es y debe hacerse en todo tiempo. Es decir, cuando puedo y cuando no puedo, cuando siento y cuando no siento, cuando es necesario y cuando no lo es. Por eso dice, orando en todo tiempo. Sí, hermana. Una hermanita me comentó que su líder le había dicho que el mejor horario para orar era en la madrugada y que después la oración no era igual. Cuando cantan los gallos. Sí, así le dijo. Bueno, parece que ese líder no ha leído Efesios 6:18. La Biblia dice orando en todo tiempo. Ahora, vamos a hacer un paréntesis para explicar un poquito algunas posturas y posiciones, ¿no? Es importante. Mire, hermano. ¿En qué tiempo Dios nos escucha? En todo tiempo. Amén. ¿No? ¿En qué tiempo Dios nos escucha? En todo tiempo. En todo tiempo. Mañana, tarde, noche, dolor de estómago, mal genio. Dios, los oídos de Jehová están atentos a las oraciones de los justos. En todo tiempo. ¿Cierto? Entonces, si Dios me escucha en todo tiempo, entonces en todo tiempo es el mejor tiempo, porque es Dios quien me escucha, ¿cierto? Ahora, es cierto, partiendo de nosotros, es cierto que el separar un momento, llámese la madrugada, llámese la noche, llámese tempranito, qué sé yo, especial, en donde no tenemos la presión o el cruce de diversas responsabilidades, actividades que tenemos, es bueno para nosotros. Claro que sí. Y de alguna manera, cada uno de nosotros lo hace. Algunos lo eligen en la madrugada, lo que son un poco más dormilones, de repente cuando se levanta. Pero el tema es no tanto en qué horario oras, sino que ores. El énfasis es ese, hermano. Amén. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuándo respiras tú? Todo tiempo, pues, hermano. O solo en la madrugada respiras tú. Todo tiempo, ¿no? Entonces,
hay que tener cuidado cuando nosotros, tal vez con una buena intención, queremos, digamos, establecer una especie de norma, ¿no? Que nace de una buena intención, pero eso se puede convertir en un tropiezo cuando se legaliza. Cuando se, ¿no? Entonces, la gente que lo acepta como tal, cuando no lo hace, se siente en condenación, pues. Claro, entonces recuerden, hermanos, que Dios no nos escucha por lo aplicado que somos en nuestras disciplinas. Recuerde, no somos bendecidos por nuestro rendimiento. Tranquilos. Usted quiere orar a las 3, hágalo, hermano. Nadie está diciendo no lo haga. Sí. Recuerdo que cuando empezamos en nuestra iglesia, un grupo de hermanos nos exigían, tienes que orar 1 hora por lo menos, como mínimo. Decían, ya estoy orando 3 horas, decían otros. Oso, Dios santo. Y uno que no podía, pues se sentía mal, ¿no? Eso, exacto. Mira, si tú oras 5 horas, no le digas a nadie, pues, esa es tu particularidad con el Señor, pues, ¿no? Porque ese tipo de detalles, lamentablemente, hermano, conduce al orgullo y a ponerse por encima del hombro de los demás, ¿no? Claro, o sea, no tenemos ninguna necesidad de exaltarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, lo que hace tu derecha no le digas a la izquierda, pues. Pastor, disculpe una pregunta. En mi caso, yo cuando le comento, ¿no? Cuando a veces estoy en oración, yo lo hago en cualquier momento, ¿no? O sea, quizás no estoy yendo al mercado, estoy caminando, estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, pero a mí me escuché una prédica por YouTube, ¿no? Donde decían que lo recomendable era orar y separar un espacio preciso solamente para Dios. De repente en mi cuarto, ¿no? Que sea un espacio de tranquilidad, exclusivamente a la llegada de Él, ¿no? Claro. Y justo yo le comenté a Sarita, no sé si recuerdo, le dije, Sarita, ¿cuándo acomodamos mi espacio para tenerlo como oración? Claro. Es lo correcto. Acabo de hablar eso, pues. O sea, uno tiene que orar en todo tiempo, pero hay momentos y particularidades personales y de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a como tú conoces tu vida, tú separas, pues, un lugar, un horario, pero eso es tuyo, pues, es personal, pero no es una ley, una regla a la cual todos tenemos que someternos así, a ese horario, a ese, ¿me entiende? A eso voy. Claro, sí. En mi caso, como mi trabajo es de campo, yo más ando en la calle. Y a veces ando como loquito hablando con el Señor. Más, Sí, pues, o sea, pero claro. más oro, o sea, en la calle caminando, trabajando, ¿no? Que en mi casa, porque en mi casa estoy en mi cosa, pero voy a la calle, estoy solo. Claro. Ahí es mi tiempo. Ahora, mire, voy a poner el ejemplo de un matrimonio, ¿no? Mire, ¿en qué tiempo hablas con tu esposa? ¿En qué tiempo hablas con tu esposo? ¿En qué tiempo hablas con tu esposa, Ivy? En todo tiempo, ¿sí o no? Claro, estás en la calle, por teléfono te llama la mujer. Ah, sí, mi amor, esto ya, sí, ya voy, ya. Estás en el baño, ¡ay, Ivy, apúrate! Necesito entrar, ya, espérate, tranquila, ya me voy. En todo tiempo estás hablando, ¿sí o no? ¿O no? Claro, hasta en la madrugada. Ay, mi amor, te amo. En todo tiempo, ¿sí o no? Exacto. Pero hay momentos específicos que tú separas con tu esposo y tu esposa para hablar temas específicos. ¿Ves? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y separa un lugar, dice, no, mejor aquí en la cocina no, porque la pared tiene un oído. ¿No? Una cosa así, ¿no? Y separas un lugar, ¿no es cierto? Y ahí hablas un tema puntual, específico, ¿no?
que tú lo necesitas conversarlo, necesitas abrir tu corazón, necesitas tratar un tema, ordenar algo, clarificar algo, ¿sí o no? Sí. Y lo haces, ¿no es cierto? Claro, ya pues así es con el Señor, pues. Si oramos en todo tiempo podemos orar, en el micro, en la calle, en un baño, en todo tiempo, hermano. Dios nos escucha, pues Él está presente, ¿no? Pero hay momentos que separamos de manera específica, ¿no? Porque nos apremia de repente decirle algo al Señor, o de repente no pedirle nada, sino que tengo en mi corazón el sentir de adorarlo, ¿no? Oye, por ejemplo, yo me acuesto hoy día, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana para adorar, pero hace tiempo que no lo hago, voy a poner el despertador. Ya, pero lo pones, pues, ¿no? Pones a las 5, media hora estás ahí adorando a tu Señor, estás en una intimidad con Él. Está bien, pues, hazlo, pues. Amén. Pero no seamos dogmáticos de establecer esas cosas como una regla para todos, pues. Amén, hermanos. ¿Está claro? Gloria a Dios. Bueno, el tema es que ores, hermano. Claro, el punto es que ores, hermano. Lo haces vestido, desnudo, de pie, de cabeza, en la cocina. El tema es que ores. Entonces, bueno, la primera es en todo tiempo, ¿no es cierto? No existe el mejor tiempo. En todo tiempo Dios nos escucha, ¿amén? Muy bien, ve. Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Definiendo los términos. Con toda oración determina de manera general los tipos, los motivos y las formas de orar. Determina de manera general los tipos, los motivos y las formas de orar. Y súplica determina un pedido específico. Un pedido específico. Es decir, con toda oración, yo puedo hacer oración de gratitud, oración de alabanza, oración de petición, diferentes tipos de oraciones, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de motivos, ¿no es cierto? Por eso, en todo tiempo, con todo tipo de oración. Y súplica, habla ya de un pedido específico. Cuando tú suplicas por algo al Señor, cuando hay algo que tú necesitas de manera específica o no. Claro, claro que sí. Y ahí tú estás ahí todos los días orando por lo mismo, ¿sí o no? Estás ahí todos los días, Señor. Ya, hay una súplica ahí, pues. ¿Amén? Pero paralelamente a esa súplica, tú también realizas diversos tipos de oraciones. Oras por los alimentos, oras para iniciar el servicio, oras por tu padre, por tu madre, oras, ¿no?, por tu trabajo, ¿no? Pero suplicas por algo que realmente tú estás necesitado, ¿no? Eso es lo que está hablando Pablo ahí. O sea, en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica. Hay que también ser personas que aprendamos a pedirle a Dios cosas específicas que necesitamos. A Dios le agrada, le encanta. ¿Amén? Claro que sí. Jesús dijo, ¿no? Pedid y se os dará. Al Señor le encanta que le pidamos, ¿no? Hay gente que dice, no, tan mucho le pedimos al Señor. No, hermano, no hay límite para pedirle al Señor. Tú no le dices a tu hijo, ya mucho me pides. Pero tú sabes que le das nomás todo lo que te pida.
siempre y cuando esté dentro de lo correcto, ¿no? Obviamente. Claro. Bien. C. Con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Es decir, con insistencia continua. Es continua ahí, ¿ya? No es continuidad. Es continua. Tachen esa palabrita y pónganla en continua, ¿ya? Es decir, con insistencia continua. Nunca debemos dejar de orar por algo específico hasta que recibamos respuesta. Nunca debemos dejar de orar por algo específico hasta que recibamos respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos hijos. Nuestros hijos, si bien es cierto, algunos de ellos han nacido siendo nosotros ya creyentes, pero ellos han nacido como inconversos. No han nacido como creyentes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y algunos de nuestros hijos, independientemente de la edad que tienen, todavía son inconversos, ¿no es cierto? Pueden estar en la iglesia y de alguna manera se han alineado a venir a los cultos, apoyan, sirven, pero muchos de ellos todavía son inconversos, no han nacido de nuevo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro. Ahora, es nuestra responsabilidad de orar por su salvación de ellos. Claro. ¿O usted cree que no? Sí. No, hay que orar por su salvación de ellos. Señor, salva a mis hijos, Señor, que mis hijos nazcan de nuevo, que mis hijos te conozcan, Señor, que sean regenerados. Porque si no nacen de nuevo, se van a perder, pues, obviamente. ¿Sí? No porque no, pero de repente van a estar muchos en la lista, Señor, pero en tu nombre no hicimos esto. Hay que orar por la salvación de nosotros. Ya. ¿Cuándo debemos de dejar de orar por la salvación de nuestros hijos? Nunca. Cuando se convierten, pues. Ya cuando se convierten, ya no sigues orando, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. ¿No es cierto eso? Claro, y recibiste respuesta, pues. Estoy poniendo algo específico para ilustrar, ¿no? Que con toda perseverancia. Es decir, debemos de orar. Recuerden, hay un texto que después ustedes lo pueden ver en casa, Lucas 18, 1 al 7, habla de la parábola de la historia de la viuda con el juez injusto. Ahí está, ¿no? El Señor dice, le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Chinchosa es la viuda, ¿no? O sea, que lo tenía, el hombre dice que ni temía a Dios ni al hombre, era una bala perdida, Pues malo. ¿no? Era como muchos de nuestros jueces, ¿no? De nuestro medio, no tenía ni a Dios ni al hombre, pero la mujer era pobre, ni siquiera pues tenía plata como para que el juez le eche una mirada, oye, esa viuda tiene dinero, le podemos sacar algo. Nada, no tenía nada, pero lo tenía seco al hombre, ¿no? Y dice que le hizo justicia porque le era molesta. Ya estaba hasta aquí. ¿No? Y Jesús dijo, si este juez, que ni temía a Dios ni al hombre, instigado, hizo justicia, dice, ¿cuánto más, dice? ¿Cuánto más vuestros padres hará justicia a vuestros pequeñitos? ¿No? Entonces ahí habla de la insistencia, pues, con toda perseverancia. Amén. Sí, hermana, dígame. Hay una pastora que decía, ya me cansé de orar por ti, pues. Ah, sí. Ya me cansé de orar por ti, que oren otros. Sí. Y no venía, entre comillas, la respuesta y ahí lo dejó. Sí, hay que tener cuidado con ciertas expresiones, ¿no? Porque somos llamados a bendecir, somos llamados a ser obedientes. Y si, bueno, usted está cansado, tampoco lo diga que está cansado, ¿no? Si no, vaya al trono de la gracia y dígale, Señor, dame fuerzas. Claro, porque a veces generamos tropiezo en otros, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con ciertas expresiones. ¿Amén? Bueno, con toda perseverancia. Pide por todos los santos. Por todos los santos. Aunque tengamos una posición exaltada en Cristo, tenemos una profunda necesidad de orar unos por otros. Interceder por otros es un ministerio al cual Dios nos ha llamado a todos. Todos tenemos la misma lucha espiritual. Todos tenemos la misma lucha espiritual. Somos tentados, probados, atacados, etc. Es una necesidad presentar a mi hermano en oración delante de Dios. Es una necesidad presentar a mi hermano en oración delante de Dios. Y esto, independientemente si alguien te pide que ores por él, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Dios puede poner en tu corazón orar por una determinada persona, un determinado hermano o hermana que ni siquiera tú conoces bien, de repente lo conociste de vista, qué sé yo, ¿no? Y Dios te pone esa necesidad un día que estás orando, te viene a la mente la persona, ¿no? Tú no sabes de su vida, de repente no sabes lo que esté pasando, ¿no? Pero hay ahí algo, ora pues. Así es la oración, la intercesión es un misterio divino. Lo necesitamos. Porque todos, independientemente, como dice la expresión, la frase, el párrafo, independientemente de que estamos en Cristo completos, pero todos pasamos lo mismo, somos tentados, ¿no? Por ejemplo, las esposas deben de orar por sus maridos y los maridos por sus esposas. A título personal o juntos, pero debemos estar orando por nuestros hijos constantemente, ¿no? Por los hombres y mujeres que el Señor ha levantado para enseñar la palabra, ¿no? Orar por ellos, porque hay lucha, pues, o sea, se necesita, pues. Amén. Claro, sí, por todo, por el hermanito pequeño en la fe, que está creciendo, está con sus luchas en la familia, ¿no? Que lo están atacando, que lo quieren hacer tomar, lo quieren hacer bailar, lo quieren, ¿no? Lo presionan para que no vaya a la iglesia. Que dicen, no ore por él porque ni Dios lo salva. Bueno, hermano, eso seguramente viene de alguien que no conoce la verdad, ¿no? Puede ser salvo, pero todavía no ha sido liberado por la verdad del Señor en sus pensamientos. No es posible. Pero bueno, son frases vanas, hermano. Entonces, en conclusión, debemos orar en todo tiempo. Estamos de acuerdo a la pequeña exégesis que estamos haciendo aquí, ¿eh? Con toda oración y súplica, diversos tipos de oración, pedido, petición, alabanza, lo que usted desee, y súplica, que es un pedido especial, ¿no? Una súplica, pues, por algo, una necesidad específica, ¿ves? Con toda perseverancia, sin desmayar, y por todos los santos, ¿no? Orar unos por nosotros, ¿no? Siempre. Es sencillo, hermano. Entonces, disculpe, cuando dicen por todos los santos se refiere a la iglesia o por toda la humanidad. Por mi hermano, ¿Quiénes son los santos? los elegidos por Dios. San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Santa Gran Moreno. Pero en el caso, por ejemplo, de... Por la iglesia, que está hablando por la iglesia, ¿no? Y aparte hay oraciones que son para personas que no son... Por eso te digo, pues, acá está, pues, Por todo. en todo tiempo, con toda oración de petición, tú puedes orar por un inconverso, ¿no? Pero acá está haciendo un énfasis, Pablo, sobre la necesidad que cada uno de nosotros como creyentes tenemos de que estemos orando unos por otros. Amén.
Porque se puede caer en el peligro de que porque ya somos bendecidos, la oración no tenga cabida en nosotros. Amén. Claro. O porque tú ves al hermano de repente que económicamente está bien, pero no creo que tenga necesidad, ¿no? No, hermano, una persona puede haber sido privilegiada, digamos, con una buena economía, pero tú no sabes que por dentro de su corazón está siendo tentado, está a punto de caer, o sea, qué sé yo, ¿no? Y esas cosas no determinan si tú estás bien o estás mal espiritualmente, son cosas naturales. Amén. El hecho aquí, el punto es que por todos los santos hay que orar. Amén. Lo conozca, no lo conozca, sea tu amigo, no sea tu amigo, congregue contigo, no congregue contigo. Es por todos los santos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. 2. Nuestras oraciones son dirigidas al Padre. Nuestras oraciones son dirigidas al Padre, pero son presentadas bajo la cobertura de Cristo. Orar en el nombre de Jesús no es la frase final de nuestras peticiones. Orar en el nombre de Jesús no es la frase final de nuestras peticiones. Es estar confiados que nos presentamos como si Cristo mismo lo estuviera haciendo. Amén. No hay rayitas, ¿no? Me olvidé ahí. Pues yo las tengo, pero no tienen. Pues préstame un ratito tu edición. Cada vez que enseño tengo que estar renovando algunas cosas en los manuales porque bien, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto porque es importante, porque a veces hay un entendimiento muy relativo de orar en el nombre de Jesús, ¿no? Miren, nosotros los cristianos evangélicos tenemos la costumbre, la clásica costumbre, que cada vez que hacemos una oración, la terminamos diciendo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. Y en muchos, cuando no terminan diciendo en el nombre de Jesús, prácticamente es como haber invalidado su oración. En muchos, ¿cierto? Porque hay como una especie de superstición en la frase, en el nombre de Jesús. O si no, por ejemplo, estamos orando juntos, ¿no? Y tú dices, Señor, bendice, gracias, Señor. Oye, te faltó el nombre de Jesús. Tienes que orar en el nombre de Jesús. Ah, ya, sí, de nuevo, ya. Y Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo. ¿No? Ya, pero escúcheme bien lo que voy a decir. Independientemente de que tú termines tus oraciones con la frase en el nombre de Jesús, no estoy diciendo que no se haga, pero independientemente que tú termines diciendo verbalmente, literalmente, en el nombre de Jesús, independientemente de eso, lo que Jesús está enseñando cuando dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, está hablando del significado que tiene el nombre de Jesús. Es decir, ¿qué significa el nombre de Jesús? Dios con nosotros. Muy bien. El nombre de Jesús significa que Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto? ¿Qué más? El nombre de Jesús significa que Él es nuestro sustituto. El nombre de Jesús significa que Él es nuestra propiciación.
Él es nuestro mediador. Y podemos seguir hablando de un sinnúmero de nombres, ¿no?, que caracterizan lo que es el Señor. Entonces, cuando lloro en el nombre de Jesús, yo lo que trato de decir es que mi oración tiene que ser dirigida al Padre con la confianza en lo que Cristo hizo. ¿Me entienden? Sus méritos. Eso significa orar en el nombre de Jesús. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que oran a Dios, pero no están muy seguros que Dios les responda o no, porque basan su oración en sus rendimientos, en sus conductas. ¿Están entendiendo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se entienda un poquito más. Vamos a considerar 2 días y vamos a analizar. Uno, un día bueno, espiritualmente hablando. Pones tu despertador a las 5 de la mañana, te despiertas, te pones a orar, tienes un pequeño devocional, ¿no? Te levantas con mucho ánimo, tratas bien a todos, estás pilas, ¿no? Te vas a tu trabajo, eres cortés, estás enfocado en bendecir, predicas el evangelio, compartes, das tu testimonio, ¿no? Llegas a tu casa, te echas sobre tu almohada, alegre y contento por haber hecho muchas cosas buenas, ¿no es cierto? Muy bien, ese es un día bueno espiritual. Vamos a considerar otro día, un día malo espiritual. Suena el despertador, lo apagas, sigues durmiendo, te despiertas asustado, es tarde, ¡ah! Las 7. Sales corriendo a hacer las cosas, llevar a los chicos al colegio, al trabajo, ya no haces devocional, no oras, ¿no es cierto? En el camino comienza a generar en ti una especie de desánimo, desgano. No hablas de Cristo porque te sientes indigno, ¿no? No quieres que nadie se te cruce, te esfuerzas sobrenaturalmente para, aunque seas saludable, porque no quieres hablar con nadie, ¿no? Finalmente llegas a tu almohada y te sientes indigno porque no tuviste un buen rendimiento. Te condenas. Yo hago la pregunta. ¿En cuál de los 2 días tu nivel de confianza en Dios será mayor? Escúchame una cosa, voy a repetir la pregunta. ¿En cuál de los 2 días tú sentirás que tu nivel de confianza en Dios es mayor? ¿En el día bueno o en el día malo? ¿En cuál de los 2 días tú sientes que tu nivel de confianza es mayor? ¿En el día bueno o el día malo? En el día bueno. Claro. En el día malo no sientes ni a Dios. ¿Sí o no? Muy bien. Tú estás basando tu confianza en Dios en tus obras, pues. En tu rendimiento. Independientemente de que tú tengas un día bueno o un día malo, si tú no puedes tener un día tan malo como para que te mantenga lejos de la gracia de Dios. Y tampoco puedes tener un día tan bueno como para que te mantenga más cerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios está en tu vida, te sostiene, sea malo, sea bueno. Dios está contigo. Amén. Entonces, nuestra confianza no está en nuestro rendimiento. Nuestra confianza está en lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros oramos, aunque en el momento nos hayamos peleado con la mujer y estemos con los pensamientos
turbados, mi oración tiene que estar dirigida en la confianza de lo que mi Cristo ha hecho por mí. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Aunque ni siquiera repitas esa frase. Bueno, si la quieres repetirla. ¿Se entiende? Totalmente, ¿no es cierto? Eso es orar en el nombre de Jesús. No es solo repetir como un rezo. Una llave. Como una llave mágica, ¿no? Uy, verdad, no he dicho el nombre de Jesús, ¿no? Al Señor, y dentro de lo que nos pide el nombre de Jesús. Como si Dios estuviera diciendo, ya, no has aprendido la lección, aquí el manual dice, el nombre de Jesús, no has repetido la palabra en el nombre de Jesús. No, es todo eso. Eso expresa confianza. Amén. Amén, amados. Amén. Gloria a Dios. ¿Se entiende, no? Muy bueno. Nuestra presencia en el trono de la gracia, puede naturalmente no estar en línea con los requerimientos divinos. Nuestra presencia en el trono de la gracia puede naturalmente no estar en línea con los requerimientos divinos. Pero nuestro Salvador, sustituto, propiciación, reconciliador, redentor, abogado y hermano mayor, está allí como nuestra garantía de ser escuchados, atendidos y satisfechos. Gloria a Dios. 4. La oración remueve la distancia entre la tierra y el cielo. Corrija ahí, dice del cielo. Corrija, y el cielo. La oración remueve la distancia entre la tierra y el cielo. ¿Cuánto tiempo toma presentar una oración a Dios? Nada. Absolutamente nada. Somos un espíritu con Dios. Por lo tanto, no existe tiempo ni distancia. Es más, la Biblia dice que aún nuestra palabra no está en la boca y ya el Señor la conoce. C. Muy bien, entonces terminamos con este segundo punto sobre las normas bíblicas de la oración. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendió lo que hablamos? Amén. Amén. Muy bien. Vamos al punto C. ¿Por qué debemos orar? Ya hemos visto el cómo debemos orar. Ahora, ¿por qué debemos orar? Toda la Escritura está llena de enseñanzas de forma explícita e implícita sobre la oración y el por qué debemos de orar. No obstante, resolveremos puntualmente 3 razones bíblicas. 3 razones bíblicas. Uno. Orar es un deber. Es un deber. Cuando Jesús usó la palabra del juez injusto y la viuda para enseñarnos a orar, las Escrituras comienzan diciendo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Eso dijo el Señor Jesús, sobre la necesidad de orar siempre. Lo que sea que Dios diga que necesitamos hacer, se convierte en un deber solemne para nosotros. Lo que sea que Dios diga que necesitamos hacer,
se convierte en un deber solemne para nosotros. Entonces, si Jesús dijo que necesitábamos orar, entonces orar es un deber. Amén. Si tu jefe te dice que llegues a las 8 de la mañana al trabajo, llegar a las 8 de la mañana al trabajo es tu deber, te parezca o no te parezca. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Claro que sí. Es tu deber. Entonces, si Jesús dice que orar es una necesidad, entonces orar se convierte en una necesidad, en un deber para nosotros. Amén. Muy bien. 2. Orar es un privilegio. Privilegio. Habiendo sido enemigos de Dios, ahora en Cristo, cuando nos presentamos con nuestras oraciones ante el trono de Dios, no lo hacemos como extraños, lo hacemos como hijos adoptados. Lo hacemos como hijos adoptados. Sin duda, este es el más alto privilegio concedido por la suprema autoridad del universo. Privilegio. Hemos sido enemigos, ¿no? Y ahora nos acercamos a Dios como hijos adoptados. Es privilegio, ¿no? Yo leí una enseñanza de que ni siquiera los ángeles, para acercarse a Dios, ellos necesitan un permiso. O sea, nosotros tenemos libertad. Eso me explicó hace tiempo, pero ellos, para acercarse al trono de Dios, no son todos los ángeles que se acercan al trono de Dios, hay específicos ángeles que rodean a Dios. Nosotros tenemos libertad. Bueno, la Biblia dice que los ángeles están en todo tiempo delante del Señor, ¿no? No hay ángeles privilegiados. No dice la Biblia, no enseña que los ángeles necesitan con un permiso, y esa es una especulación que alguien ha creado. Acá el tema es con nosotros, no con los ángeles. El tema es que es un privilegio orar. O sea, debemos darnos por privilegiados de tener la libertad concedida por Dios de acercarnos a pedirle, de acercarnos a expresarle lo que sentimos, lo que Él es para nosotros, un privilegio. Amén. Amén. Gloria a Dios. 3. Orar es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Dios soberanamente usa la oración para hacer que su voluntad se cumpla. ¿Es posible por medio de la oración cambiar las cosas? Sí. ¿Es posible por medio de la oración cambiar las cosas? Sí. Pero no conforme a nuestra voluntad. Dios es quien se encarga de guiarnos a orar conforme a su voluntad para que podamos experimentar su amor por nosotros. Voy a volver a repetir. Dios es quien se encarga de guiarnos a orar conforme a su voluntad para que podamos experimentar su amor por nosotros. Miren,
vamos a usar una ilustración basado en un ejemplo del Antiguo Testamento, muy conocido. Dice la Escritura que Elías oró para que no lloviese por 3 años y no llovió. ¿No? ¿Dice así la Escritura? ¿No? Ya. Yo les hago una pregunta. Esa motivación, ese deseo que impulsó a Elías a orar para que no lloviese por 3 años, ¿fue una motivación o un deseo propio de Elías? Elías un día estaba pensando y dijo, a ver, ¿qué podemos hacer con este pueblo pagano? Todos se han ido tras Baal. Ya sé. Sequía. Eso los va a humillar delante de Dios. ¿Ustedes creen que eso fue así? ¿De dónde sacó Elías esa motivación y esos deseos de orar para que no lloviera por 3 años? ¿De dónde? Dios fue quien puso esos deseos. Ahora escúcheme bien. Si fue Dios quien influenció en Elías con la motivación y el deseo para que no lloviese por 3 años, ¿era la voluntad de Dios que no lloviese por 3 años? Entonces, cuando Elías ora y sucede lo que él ora, se está cumpliendo la voluntad de Dios, que de antemano Dios lo había predeterminado. Amén. Entonces, eso significa que es un medio de gracia donde Dios manifiesta su voluntad. Amén. Yo imagino, como muchos de nosotros, que Elías, por lo menos la Biblia no dice que Elías recibió una voz audible, ¿no?, en su cuarto que le dijo, Elías, vas a orar para que no llueva 3 años. Ya. No enseña. Pero yo imagino como nosotros, que en un momento determinado Elías tuvo el impulso de orar para que no lloviera. ¿No es cierto? Y cuando recibe la respuesta, él confirma que era la voluntad de Dios, que ese impulso era la voluntad de Dios. Claro, definitivamente. Como que a uno le puede pasar eso también. Igual es con nosotros. Entonces, no es tanto que no llovió por la fe de Elías. No. La fe fue el medio de gracia por el cual se estaba Dios comunicando con Elías. Porque normalmente se enseña pues la fe de Elías, ¿no? La fe de Elías es la misma que tú y yo tenemos. Y Elías es un hombre tan igual como tú y yo lo somos. La Biblia es más, dice, Elías fue un hombre sujeto a pasiones, dice. Como tú tienes en tu corazón orar por algo, ¿no? Ahí está. Entonces tú comienzas a orar y de pronto ves la respuesta de Dios conforme a tu oración. ¿Les ha pasado? Sí. A mí también me ha pasado. Entonces, más allá de nosotros de decir, mira, yo le pedí a Dios y lo hizo. No, es decir, ahora entiendo que mi oración estaba siendo guiada por Dios. Dios está manifestando su voluntad a través del impulso de orar por ello. ¡Gloria a Dios! Les atribuyes al Señor. Es la manera correcta. Nuestra oración fue guiada en ese momento por Dios. Claro, pues, porque hay una respuesta conforme a Dios, pues, conforme estabas pidiendo. Amén. Tú puedes decir, entonces no es la voluntad de Dios. También manifiesta su voluntad, pues. O sea, la oración es para Dios manifestar su voluntad. No, también es una respuesta de Dios. También cuando tu hijo te pide algo, no siempre le dices sí. Hay veces que le dices no, también es una respuesta tuya. ¿O no? ¿O del vecino? Es tuya, obviamente. Igual es el Señor. Pastor, disculpe, cuando yo oraba a Dios, Señor, cuando he acabado, digo, Señor, si es tu voluntad, Claro. y no es
Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tendencia a creer que cuando nosotros oramos y no sucede como oramos, Dios no nos ha respondido, ¿no? Tenemos esta tendencia, pues, ¿no? Persevera, sí, persevera. Claro, pero no sucede y ya deja de orar y cuando uno no está fundamentalmente en verdades, hay como un desánimo, dice, ¿Dios me escuchará? De repente mi vida no está de acuerdo, hay algo en mi corazón que tengo que... No, hermano, sea que suceda o no, Dios te está respondiendo. Pero dice la Biblia, y todo lo que pidiese en mi nombre yo lo haré, ¿no? O sea, yo responderé, yo lo haré. En su momento que... Pero claro, pues hermano, o sea, Dios no se mueve por nuestras oraciones. Nosotros podemos tener 1.000.000 de oraciones. Voy a ponerlo en estos términos, ¿ya? Muy bien. Después que tú te vayas al cielo, ya, tú has orado 1.000.000 de veces. 1.000.000 de peticiones, ¿ya? Muy bien. Pero es muy posible que la mitad de ellas hayan sido guiadas por Dios y la otra mitad por ti mismo. Claro que sí, pues. ¿Sí o no? Porque nosotros siempre estamos orando por todo. ¿O no es así? Nosotros no siempre oramos lo que es la voluntad de Dios. Hay cosas que sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando el pastor Otoniel se estaba lanzando a la política, estaba participando, ¿no? Entonces yo una vez conversando con él, así como amigos, le digo, y Otoniel, ¿tú crees que Dios te está guiando a hacer lo que estás haciendo? Entonces él me dice, no sé, me dice, no sé, lo dejo en las manos de Dios. ¿Ves? Está bien. Ahora, porque él no tiene una dirección específica, ¿está mal lo que está haciendo? No, porque nosotros siempre somos llamados a actuar. Claro. Dios no solamente está enfocado en que siempre actuemos de la manera correcta, Dios también permite que actuemos de la manera incorrecta. Dios también permite eso. Y cuando nos equivocamos, eso también es una enseñanza para nosotros. También produce un crecimiento, también produce una exaltación a Dios. ¿Por qué? Porque terminamos reconociendo que nos equivocamos y lo glorificamos. O sea, no hay pierde, hermano. Pastor, una consulta. Sí. Cuando una persona, un hermano está orando, un tema cualquiera, una petición, está suplicando de repente por la pareja o por la familia y no pasa de acuerdo a lo que está pidiendo, hasta cómo uno puede saber si Dios ha dicho ya no lo voy a hacer a tu manera ni ahora, o no lo va a hacer, simplemente va a quedarse así como está en ese momento. Como podrías sí, darse cuenta, darme cuenta de algo que... Pero que yo también he orado varias veces así, decía Señor, yo oraba bastante por mi esposo, no, por favor, mi esposo. Hasta que el Señor me dio una palabra y me dijo esto, tú dedícate a mi hijo, que yo me dedico a mi hijo. Entonces Pues, esto... ahí te respondió. Y ahí me respondió, claro. y esto, yo lo decía porque algunas hermanas me dicen, estoy orando para que le dé algo, y yo digo, pero de repente no es la voluntad de Dios que tú... Ya, pero acá hay un detalle importante, ¿no? Yo considero, este es un consejo, una apreciación mía, ¿no? Yo considero que nosotros debemos ser muy respetuosos hacia los hermanos que nos dicen
que están orando por tales cosas y que al mismo tiempo nosotros no consideramos que sea la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Cada uno es libre delante de Dios. Si una persona pues sigue orando años por algo y tú dices, pero ya el Señor no le responde. ¿Quién eres tú para ponerle límite a esa oración cuando el Señor Jesús enseñó que debemos ser perseverantes? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno entra en detalles específicos, amén, y terminamos como poniéndonos como un juez, ¿no? Es como cuando uno dice, hermano, pastor, ¿cómo yo? La verdad no sé, hermano. No sabría yo determinar cuándo es que tú deberías dejar de orar y cuándo no, porque ese es algo muy personal de ti con el Señor. Si a Dios le place que te tienes 80 años orando, pues así, y a los 80 te da una respuesta que yo ya estoy en el cielo, ya me contarás arriba, pues, pastor, me respondió el Señor. Ay. No sé si me dejo entender con esta ilustración que estoy haciendo, ¿no? Sí, porque cuando nosotros, mire, Dios no nos ha mandado escarbar donde no tenemos que escarbar. ¿Ya? Dice la Biblia que hay misterios que le competen a Dios y hay misterios que le competen al hombre. Enfoquémonos en lo que nosotros consideramos de manera personal, Dios nos está guiando a hacer. ¿No? Cuando ya nosotros nos damos cuenta, no necesitamos discernir algo, una petición que sabemos que no está en la voluntad realmente del Señor porque está mal. Yeah. O sea, uno no debería hacer pedir o... ¿Cómo? No debería uno pedir algo que de repente algo está mal. O sea, bueno, desde luego, pues. Pero hay gente que de repente no se está dando cuenta en el momento y sigue, y en un momento se dará cuenta, pues. Y si tú te das cuenta, no lo hagas. ¿No es cierto? A eso voy. Mejor orar por todo y ahí criticamos abajo. Sí, tranquilos, vivan reposados, no se sugestione, no se pongan cargas innecesarias, relájense. Sí, había un cliché que se decía hace años, la oración mueve la mano de Dios. Ah, ya. Pero no tiene nada de... No, pues, a ver, escuchen lo que importante Jimmy está diciendo. Había hace tiempo una frase, un cliché que dice, la oración mueve la mano de Dios. Bueno, es mentira, pues, hermano. ¿Dónde está el fundamento bíblico para eso? Hermano, la única persona que puede mover la mano de Dios, Él es Él mismo, no nosotros, no nuestras oraciones. Es lo mismo que hablamos hace unas clases atrás, ¿no? Tu fe activa el poder de Dios. No, pues, es como que Dios está esperando a que tú te muevas para moverse, ¿no? Decimos que tú te mueves porque Dios hace que tú te muevas. ¿Ves? Tú haces lo que haces porque Dios está activo en todo tiempo en ti. Dios está activo. Él no duerme, hermano. Él no tiene vacaciones. No, es Dios. De todo tiempo. Amén. Entonces, la fe o la oración ni mueve la mano de Dios, ni tampoco tiene poder. El poder lo tiene Dios. Y Dios es quien mueve su propia mano. Amén. Gloria a Dios. Claro, hermano. Dios tiene voluntad propia. Por favor. No cae de un árbol si Él no lo permite. Así es. Ni una hoja de árbol si Él no lo permite. ¿Ve? Así es, hermano. Soberano el Señor. Bien. Podemos pasar al punto D. Polémico. ¿Ah? Sí, polémico. No, es importante que expresemos estas cosas porque de alguna manera nos ayudan a aclarar conceptos, puntos, ¿no? Y sí, bueno, amén. Es propio de un salón de clase. D. A solas en el lugar secreto. A solas en el lugar secreto.
La oración personal es nuestro lugar de intimidad con Dios y de refugio. La oración personal es nuestro lugar de intimidad con Dios y de refugio. Es allí donde descargamos nuestro corazón y descansamos en Él. Es ahí donde descargamos nuestro corazón y descansamos en Él. 2. Orar es como trabajar de barbero. Es una ilustración nada más. Lo menos que se le pide, decía el barbero, es no tener la cabeza en otra parte cuando la cara del cliente está pegada a su navaja. Es decir, nuestro lugar secreto necesita de concentración. Estamos hablando de las oraciones a solas, personales, ¿no? Claro. Sí, voy a poner un tema, ¿no? Vamos a suponer ya. Tú dices, ay, ya, voy a orar acá en este rinconcito. Muy bien. Y abres las ventanas, pues, ¿no? Para que me entre el aire. A ver si por ahí entra la chequina de Jehová. Tú sabes que esta avenida está cargada de tráfico, transporte público. Te va a interrumpir, pues, ¿sí o no? Te va a desconcentrar. Amén. Por eso es que la alegoría lo hace con un barbero, ¿verdad? Cuando el barbero tiene la cara del cliente afectándolo, ¿no? Una navaja hasta que lo afeita, el barbero no estaba conversando. Oye, sí, pues, ¿te acuerdas que por allá o viendo televisión? En cualquier momento lo va a cortar, ¿sí o no? ¿De qué se le necesita a un barbero para concentrarse, pues, ¿no es cierto o no? Bueno, eso es una alegoría con respecto a nuestras oraciones personales, ¿no? Entonces, para tener una mejor concentración, es decir, que nadie nos interrumpa, cogemos un lugar especial, secreto, ¿no? Aislado, por ahí en tu cuarto cerrado, qué sé yo, debajo de tu cama, si ya no puedes evitar, pues ahí. O algunos, pues, otras personas, buscan irse a los... Usted que tienen harto cerro por acá, porque es un cerro, solo, 2 horas de camino por allá. Cuidado, le encuentre nomás deshidratado por ahí, lo tengo que traer en ambulancia. Oye, Jimmy, que se fue hace como 6 horas o horas, ¿qué le pasó? Vamos a ver, lo encuentran ahí el pobre Jimmy. Se ponen en las tablas. Pero bueno, son lugares, ¿no es cierto? Ahora. Regresa como Moisés. Resplandeciente regresa. Con las tablas de la revelación. 2 piedras ahí, lindas por León. Santo Dios. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Son detallitos para tomar en cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado de no caer en el misticismo con el tema de los lugares secretos, ¿no? Pues yo he escuchado de gente, por ejemplo, que... Por ejemplo, ya, este es su rincón de oración, ¿no? Ahí siempre, ahora tiene años orando ahí, ¿no? Y como es su lugar de oración, se ha acostumbrado, pues, ¿no? Ya se conocen a las hormigas que pasan por ahí, los huecos, todo, pues, su ambiente, ¿no? De oración. Entonces ella está pensando ponerle una tela púrpura, hacer un descansador para las rodillas, por un altar propiamente, ¿no? O sea, que tener cuidado, ¿ah? Porque tenemos tendencias, pues, místicas, ¿no? Claro. O si de repente, por algún motivo, no oramos ahí, sentimos como que no es lo mismo, ¿no? Como que no es lo mismo, ¿no? Tienes que tener cuidado. Sí, es verdad. Ay, somos tan pecadores que necesitamos en todo tiempo depender de la gracia del Señor para que nos guíe, ¿no? Suele pasar. Sí. Suele pasar, ¿no? Es como con las Biblias, ¿no? Hay gente, pues, que ya, pues, tiene años, su Biblia está toda viejita, todo. Hermano, ¿y por qué no se compró todavía? No, esta Biblia hasta de la muerte me ha salvado. Comienzan ya a tener actitudes
Esto es un libro. Lo relevante es el contenido que hay acá. ¿No es cierto? Porque físicamente es un libro. ¿No es cierto? Entonces, no, que esta Biblia habla sola. Claro, yo entiendo que a veces uno se encariña, ¿no? Y se acostumbra porque también la tiene rayada, marcada, ¿no? Entonces, está bien, pues, ¿no? Y comprar otra Biblia cuesta, ¿no? Es como volver a marcar todo, ¿no? Entonces la cuidamos por eso, está bien. Pero caer en el misticismo ya de atribuirle, pues, ciertos poderes, ciertos atributos, ¿no? Ponerle las campas, cuide. Claro, ¿no? Una cosa así, ¿no? Dejarla abierta, ¿no? Para que no entren los choros, dice. Hay que tener cuidado, ¿no? Suele pasar en creyentes, ¿sabes? El misticismo. Sí, pues. Bueno, entonces necesitamos concentración. Por ejemplo, en Lucas 16 habla de que Jesús, dice, mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces Jesús buscaba lugares especiales, ¿no? O sea, no es que a él le encantaba orar en el desierto. Hay gente, pues, que atribuye el desierto misticidad, ¿no? No, pues, en el desierto no hay nada de gente, pues, y Jesús andaba siempre agolpado de gente. Y había momentos que él quería estar solo, pues. ¿Dónde? Los desiertos, pues. Todo, pues, ¿no? Pero hay gente que tiene como una especial obsesión con el desierto, ¿no? El desierto. En el desierto me habla el Señor, dice. Cuando yo pasé mi desierto, dice, ahí el Señor me reveló cosas. Por favor, hermano, ten cuidado. Por lo general esos términos los usan los pseudo profetas, ¿no? Los pseudos apóstoles, hablan mucho de eso, ¿no? Y especialmente mujeres. Con el debido respeto a las damas que están acá. Pero sí, la verdad que sí. Porque si usted se da cuenta, más hay mujeres que se consideran profetas y los hombres apóstoles, ¿no? Y si es un matrimonio, el hombre es el apóstol y la mujer la profeta. Esa es una guachapería, hermano. No, pero sí, pues, hermano, ni modo. No sé si estoy hiriendo alguna susceptibilidad con esa expresión, pero sí, hermano, no, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Ahora, no digo esto para que usted también ya después se burle, ¿no? Y como dice el pastor Bermúdez, guachafería, no lo replique, por favor, simplemente, pues, mejor no lo hubiera dicho. Dios santo, está grabado. ¿Sí? Está grabado. Se va para el YouTube. Dios santo. Lo puede editar. Pitito. Voy a andar 3 días para sacarme el carro de conciencia. No, pues sí, hermano, no son posturas bíblicas, no son posturas saludables, distorsionan la fe genuina, opacan la obra de Cristo. Claro, hermanos, amén. Hay que tener mucho cuidado con el misticismo y las cosas. Sí. Hace poco estuvimos en una iglesia donde una profeta, y a Javier Rodríguez le profetizó que tenía que dar frutos en esa iglesia, que esta iglesia se necesita, que tú tienes que multiplicarte acá y todo. Y yo no sabía que él se está congregando acá, pues. Oh, ya, claro. No, Sí. eso, Son ligerezas, ¿sabes? Ligerezas. Es la palabra del hombre, ¿no? No es la palabra de Dios. Es la humanidad manifestada. Y los actos proféticos, esos de cortar, sacó su tijera y cortó el aire. ¿Cortar el aire? Sí, sacó una tijera y lo amarró. Simuló que está. Ya, esos son niveles cortando. altos. Ya yo no llegué a eso. No, niveles altos. Yo no llegué a eso. Quería cortar la respiración. Yo reprendía los aires, pero cortar los aires ya eso es un nivel ya
que habrán fumado, no sé, la verdad. No, nada de esas cosas, hermano. No. En Cristo no tenemos ninguna necesidad de estar añadiendo cosas. Hermano, obedezca la palabra y sométase al Señor y busque santidad y ame a su mujer, ame a sus enemigos, predique el Evangelio. Eso es lo que tengo que hacer. Amén. Bueno, nuestro lugar secreto debe caracterizarse por priorizar a Dios. Por priorizar a Dios. Antes de pedirle algo, tome tiempo para adorarlo, exaltarlo y amarlo. Observe el Padre Nuestro. Bueno, todos hemos leído ya el Padre Nuestro, ¿no? Pero bueno. 4. Nunca nuestras oraciones deben expresar frivolidad. Nunca nuestras oraciones deben expresar frivolidad, es decir, cosas sin pensar, palabras rimbombantes, ni caprichos. La honestidad a Dios comienza por entender y reconocer ante quién estamos. La reverente expresión del profeta Isaías determina al Dios que había visto. Isaías 6:5, la reverente expresión del profeta Isaías determina al Dios que había visto. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sí, pues, no necesitamos tener palabras rimbombantes, ¿no? Ni estar pidiendo caprichos, ¿no? ¿Qué cosa es un capricho? Me quiero casar con esta y ahora. Por ejemplo, No eres mío, no eres de nadie. Una cosa así. El capricho es una obsesión, una actitud obstinada por algo, ¿no? Una actitud obsesiva por algo, ¿no? Uno debe de pedirle al Señor que nos cuide de esas cosas. Porque todos, independientemente del conocimiento que tengamos, podemos en un momento determinado sucumbir a alguna manifestación de la carne, ¿no? Todos estamos en esa misma esfera, ¿no? El hecho de conocer un poquito más que otros no determina que usted nunca vaya a caer en algunos tipos de cosas que ni se imaginaba. Recuerde, Salomón, siendo el hombre que fue y teniendo la sabiduría que Dios le había dado, ¿no? Terminó ya en su vejez construyéndole a sus mujeres templos a sus dioses paganos. O sea, wow, o sea, increíble, ¿no? O sea, uno puede decir, wow, o sea, al extremo, mire, ¿no? Pero esas cosas están escritas para darnos cuenta que, al igual que Salomón, nosotros también somos seres humanos que en un momento determinado podemos caernos de la gracia. Entonces, considero yo que la mejor manera de conducirnos es siempre la humildad delante de Dios, en el sentido de estar reconociendo la necesidad que hay de depender de Él, de no saberlo todo, humildes. Sí, hermanos, es importante. La humildad es una de las virtudes que caracteriza una vida piadosa. Humildad. No puede tener mucho conocimiento usted, pero hay humildad. Porque hay gente que puede tener mucho conocimiento, pero es orgulloso, es altivo. ¿No es cierto? Claro. Yo conozco algunos, ¿no? Y también nosotros también podemos caer en eso, ¿no? Porque sí, me ha pasado, yo he sido tentado muchas veces también, a veces a
orgullo, ¿no? A como atribuirme cosas, especialmente cuando uno recibe ciertos elogios, ¿no? Ciertas alabanzas, ¿no? Hay un momento como que uno sí, pero uno tiene que reaccionar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Claro, Por ejemplo, pastor, todos. cuando la profeta habló, y dijo, no, yo en mi corazón, ¿no? Le dije a Martín, no tuve que pararme porque no me aguantaba la risa. Y sentí eso que usted dice, ¿no? Eso de, como ya conozco esas cosas. ¿Ves? Me arrepiento. Claro. Porque sí sentí mucho, Claro. sentí esa, me dio risa. Pues. Y mira, y qué bueno que hayas reflexionado, ¿ah? Y espero que te hayas arrepentido. Sí. Claro, porque si uno, digamos, permite eso se va alojando ahí, pues, ¿no? Y en otro momento, de nuevo. Sí, me ha pasado a mí también, ¿no? A veces he escuchado una enseñanza que en mi mente sé que lo que está diciendo es un disparate, como que también, no sabe nada, hay que tener cuidado. Todos estamos expuestos a eso. Todos poseemos una naturaleza pecaminosa y todos tenemos que cuidarnos de la bestia. Todos hemos pasado por eso. Hay una bestia ahí. Sí, eso sí está marcada. La marca y la bestia. La tengo presente. La marca y la bestia la tienes adentro. La gente es tan temerosa que le ponga la marca y la... No, adentro está la bestia. Pastora, incluso hay un dibujo que estaba lanzando recién. ¿Un qué? Un dibujo que se está lanzando Un dibujo. para los niños. Ya. Que tienen una bestia adentro y hay que dejarla, hay que tenerla. Hay Porque tú hay- puedes lidiar con esa bestia. ¿Hay qué? Hay que tenerla. Hay que tenerla. Retenerla. Retenerla. Sí, porque Pero en tus puedes propias lidiar. fuerzas. Pero esa va del mundo, esa enseñanza. Por eso, en tus propias fuerzas. Claro. No pasa. La bestia te va a comer. Claro. Ahorita te come. Pastor, para terminar sobre lo que hablaba de la oración. Amén. Había cuando estábamos en el Ministerio de Alabanza, recuerdo que a veces los hermanos cuando estaban presidiendo oraban, decían, de pronto el hermano se olvidó empezar la oración y decir, pedir perdón, por ejemplo. Y por ejemplo el pastor dice, no, es que tenías que pedir perdón porque si no, no podemos entrar a la presencia de Dios. Esos términos, por ejemplo, ¿no? Aún cuando uno no dice, Dios mío, perdóname mis pecados, aún con todo, ¿no? Aún con todo eso, pues estamos en la presencia de Dios. Claro. Interesante lo que está expresando Jimmy, ya para ir acabando, ¿no? Estaba comentando Jimmy que en cierta oportunidad una persona que estaba orando para iniciar algo, de ahí fue interrumpido, el pastor le dijo, no, tienes que pedir perdón, porque si no pides perdón no podemos entrar a la presencia de Dios, ¿no? Hermano, nosotros estamos en la presencia de Dios en todo tiempo, aún cuando pecamos, seguimos en la presencia. Esa es una doctrina que es... Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos un espíritu con Él. La Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, o sea, ni el pecado. La Biblia dice que hemos sido sellados. La Biblia dice que somos templo y que el Espíritu de Dios habita. Entonces la presencia, recuerden la chiquita, la gloria presente, el tiempo. Lo cual no quiere decir que uno en un momento determinado no tenga que pedir perdón por cosas que uno considera que tenga que pedir perdón, como una forma, como un estilo de vida de mantener una comunión con Dios fluida, pero no es para entrar a la presencia de Dios. Casualmente haces eso porque estás en la presencia de Dios. Amén. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, hermanos, colorín colorado, este curso se ha acabado. Amén. Amén. Y hemos sido ricamente bendecidos, ¿no? Sí.
¿no? Estamos felices. Qué bueno, hermano. Ese es el propósito por el cual Dios permite poder juntarnos y poder estudiar su palabra, ¿no? para crecer, para ser bendecido. Ahora, en realidad, usted ha entendido, ha conocido detalles que no conocía, aspectos que no conocías, que le van a servir para su crecimiento, que los considere, los tome en cuenta. Amén. Y de todo corazón es mi deseo de que estas enseñanzas no se limiten solo a lo que yo he podido compartir con ustedes, sino que más bien esto sea como una especie de abre apetito en su vida, ¿no? Y lo lleve a buscar, a seguir instruyéndose. Mire, este manual tiene 10 cursos, usted puede ampliar más el tema de la llenura del Espíritu Santo, puede usarlo para predicar, compartir con otros, ¿no? Entonces sí, hermano, ¿por qué? Porque la gracia de Dios no pone límite a nuestro conocimiento. El apóstol Pablo nos enseñó que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿no? O sea, sin límite. Dios no nos limita, ¿amén? Y tampoco nosotros nos debemos de limitar. Así que, hermanos, yo me siento muy agradecido al Señor por sus vidas, por el cariño que me han brindado. Han sido unos alumnos excepcionales, muy hermosos. Siempre estoy compartiendo en la iglesia estos tiempos a manera de testimonio, tanto así que hay algunos hermanos de mi congregación que me han dicho un día para venir a visitarlos y poder compartir. Sí, están ahí muy de Tesalónica, algo así. Sí, los hermanos de Tesalónica van a venir por acá por Filipos, por Éfeso. Así era antes, ¿no? Se Sí. Bueno, el Señor en algún momento lo permitirá, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y amén. Adelante. Y quiero aprovechar también.